Continúa en Holguín amplio programa artístico y literario a propósito de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Acogerá la ciudad de Santiago de Cuba jornada de conmemoración por el centenario del escritor José Soler Puig. E integran creadores cubanos brigadas artísticas para ofrecer su arte en territorios afectados por el huracán Matthew. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 25 de octubre de 2016. La 22ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana se desarrolla en Holguín con la participación de más de 200 artistas de 20 países. Un amplio programa artístico y teórico forma parte de la cita que se extiende hasta el próximo domingo. Desde la ciudad de Los Parques nos llega el resumen de la primera jornada. Del 24 al 30 de octubre en Holguín, 22ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Del 24 al 30 de octubre, la ciudad de Holguín acoge la 22ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Más de 200 artistas e investigadores de 20 países participan en el evento, que debatirá sobre la movilidad poblacional y los grupos culturales. Artistas de diversas partes del mundo llegan hasta Holguín con el objetivo común de intercambiar elementos culturales autóctonos representativos de cada uno de sus países. Durante 7 jornadas, la ciudad de Los Parques recibe a 2 centenares de invitados extranjeros que se unirán a sus homólogos cubanos para reflejar y debatir desde el arte, la literatura y el pensamiento todo lo que nos articula en el afán perenne de hacer posible un mundo mejor. Un empeño que protagoniza la Casa Iberoamérica desde hace 23 años. Esos que fundacionalmente pensaron en esta casa de cómo organizar desde un sistema de institución de la cultura con un sistema a nivel ministerial, crear una institución que fuera capaz de no quedarse en los previos de lo local, sino nacional e internacionalmente. Creo que el resultado es de aquí, llegar a 22 ediciones de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Con el espectáculo Raíces de mi Tierra abrió sus puertas el Centro Cultural Ibérico, un espacio que desde el patio del Museo Provincial de Historia La Periquera promueve las tradiciones españolas arraigadas en el pueblo cubano. Dentro de las actividades del centro quedó inaugurada la exposición Yo también los quiero a ustedes, una muestra que reúne 140 fotografías de la presencia de Fidel en tierras holguineras y que llega como homenaje a los 90 años del comandante en jefe. Hasta la sala expositiva Electa Arenal del Centro de Arte de la ciudad de Holguín y motivada por los aires creativos que se respiran en la urbe durante la fiesta Ibero, se llega a Meilín Alcorta, una joven artista santiaguera cuyo discurso plástico se basa en la conformación de un registro documental vinculado a la memoria familiar, sirviéndose de aspectos medulares de la cultura y filosofía chinas. Por otra parte, desde Costa Rica también llega la exposición colectiva Trazos del Caribe, una muestra que se exhibe en el Centro de Estudios y Desarrollo Cultural Sedes y que recrea los lazos que unen a los pueblos de la región. Okay, la experiencia de nosotros ha sido bastante gratificante en conocer y ver esas manifestaciones culturales artísticas que están en el Congreso, ¿verdad? Todas las delegaciones que vienen. Y la propuesta en sí que traemos, el tema de la exposición se llama Caribe Caribe, donde fusionamos 2 temas, Caribe de Costa Rica y la isla, por ser el litoral caribe, ¿verdad? Entonces, y por tener mucho en común, ¿verdad? Tanto en tradición como en la población afro, comunidades aborígenes. Una vez más, el Teatro Comandante Eddie Suñol acogió el concierto inaugural de la edición 22 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Un espacio importante que permite compartir productos artísticos y culturales y asimismo reflexionar sobre las principales tangentes del pensamiento actual. El grupo interactivo abrió las cortinas musicales de la fiesta en un gran concierto que recorrió el amplio repertorio de la agrupación que lidera Robertico Carcasés. Siempre la pasamos muy bien, siempre la pasamos bien porque siempre se respira un ambiente cultural así de verdad genuino. Y me encanta venir aquí. En las palabras de apertura, el doctor Eduardo Ávila resaltó los valores de un evento que desde el oriente cubano aboga por el desarrollo cultural de Iberoamérica.
Las presentaciones artísticas serán el mejor argumento para acompañar el debate que sostendrá esta misma semana en el seno de Naciones Unidas a favor del cese de una política de aislamiento que ha pretendido someter a nuestro pueblo. Nuestras plazas serán la plataforma ideal para alzar la voz en contra del bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos mantiene hace más de 50 años sobre nuestra patria. Esta edición de la fiesta se propone dialogar sobre los componentes más representativos de las culturas autóctonas de Iberoamérica. Un pretexto válido que certifica el quehacer científico-cultural y el mestizaje que identifica a los pueblos de la región. La fiesta incluye una amplia programación en centros culturales abiertos para promocionar el arte de la región. Conciertos, conferencias, presentaciones de libros y exposiciones de artes plásticas confluyen en los diversos escenarios de la ciudad. Mañana regresamos con más detalles de esta edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico Granma da a conocer que cada 27 de octubre se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una iniciativa patrocinada por la UNESCO y el Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales a partir del año 2005. La Cinemateca de Cuba celebra este aniversario en circunstancias especiales por haber contribuido en fecha reciente a la restauración digital del clásico Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea en el prodigioso laboratorio La Immagine Ritrovata a iniciativa de The Film Foundation's World Cinema Project, liderada por el cineasta Martin Scorsese. La institución cubana paralelamente reanimó un proyecto promovido desde hace varios años por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood con el fin de restaurar los negativos de otros dos títulos notorios en la filmografía de Titón: Una pelea cubana contra los demonios y La última cena. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina informa que con más de 400 cortometrajes y 6 películas de 45 países, comenzó hoy en Río de Janeiro la 24ª edición del Festival de Cine de Animación Animamundi, que se extenderá hasta el día 30 de octubre. La presentación del largometraje franco-belga-japonés La Tortuga Roja, dirigido por Michael Dudok de Witt y ganador del premio especial del Festival de Cannes, figura entre los principales atractivos de la cita, a la cual concurren 180 filmes brasileños. Y por último, en nuestro recorrido llegamos hasta el portal Cubasí, el cual destaca que la emblemática orquesta cubana Los Van Van visita varias plazas de Europa en un recorrido que la lleva por España, Alemania, Italia y Francia. Hoy, día 25, los esperamos en Zúrich, en el escenario de Kaufleuten. Convocó la agrupación por medio de las redes sociales. A toda máquina se va moviendo el tren de la música cubana por Europa, añadieron. Hace 2 años la agrupación no realizaba ningún recorrido por Europa, pero ahora, desde el día 20 de octubre y hasta el 5 de noviembre, recorre el llamado Viejo Continente. Un año después, en el que dijiste que de mi amor no quedaría nada, que la destrucción se... Y así termina por hoy nuestra revista de prensa en Dira. Nos vemos este miércoles. Muchísimas gracias, Diuber. Aquí te estaré esperando, como no. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso estaremos hablando de literatura y abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al hábito de la lectura. Será en breve. Sábado del Libro.
Este sábado 29 de octubre, en salud a la Jornada de la Cultura Cubana, se presenta la colección de crónicas Lo que dice mi cantar, del escritor Lino Betancourt, de Ediciones La Memoria, Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Sábado del Libro. En la ciudad de Santiago de Cuba se prepara una amplia jornada para conmemorar el centenario del nacimiento del reconocido escritor cubano José Soler Puig. Esta mañana, la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC acogió una rueda de prensa en la que sus organizadores ofrecieron algunos detalles. Con la presencia del presidente del Instituto Cubano del Libro y otras personalidades en el campo de la cultura y la literatura cubanas, sucedió esta mañana un encuentro con la prensa en la Sala Villena de la UNIAC para presentar el programa que rendirá homenaje al destacado escritor José Soler Puig en el año de su centenario. Para nosotros es de suma importancia el rendirle tributo a Soler en esta ocasión de cumplir un aniversario 100 de su natalicio. Pues Soler es considerado uno de los principales narradores de la novelística cubana, es uno de los principales intelectuales que ha dado Santiago de Cuba y además de eso fue nuestro primer presidente. El primer presidente del Comité Provincial de la Unidad de Santiago de Cuba fue Soler Puig. El evento, que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba, recoge una serie de actividades que ha tenido como antesala el recordatorio que durante todo el año y en toda Cuba ha promovido la vida y la obra de José Soler Puig. Se han desarrollado conferencias, hemos tenido todos los eventos que hemos estado haciendo en el Comité Provincial, se lo hemos dedicado a Soler. Tenemos también muchas crónicas que han venido sacando los medios locales alrededor de su figura y pensamos ahora concluir con esta jornada que hemos concebido desarrollar. El encuentro del próximo noviembre prevé conferencias magistrales, paneles, exposiciones y la presentación especial de títulos impresos y digitales de y sobre Soler Puig. Además, la entrega del premio de novela que lleva su nombre convocado por el Centro Provincial del Libro. Un homenaje justo para el premio Casa de las Américas del año 60 y el autor de tantísimos libros, entre ellos Bertillón 166, a un siglo de su nacimiento. Dianelis Hernández y Nayare Menoyo, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostenemos esta semana en torno al hábito de la lectura. Hoy la periodista Dianelis Hernández ofrece un primer acercamiento. Entre las principales polémicas en el campo de la cultura de los últimos años a nivel internacional se encuentran las referidas a la pérdida del hábito de la lectura, a las que la sociedad cubana, por supuesto, no escapa. Desplazada de los primeros lugares de preferencias cuando hablamos de opciones de esparcimiento, la lectura pierde adeptos por múltiples factores. En Cuba puede que haya hábito de lectura, pero se ha perdido mucho, se ha degradado la lectura en Cuba, puesto que ya no hay la conciencia esa de yo tengo que tener libros para leer. No hay personas que se les gusta, pues no es la masividad que puede haber habido hace años atrás. Bueno, yo creo que sí, que en Cuba hay hábito de lectura porque se puede ver como en las ferias del libro llegan abarrotados y en cualquier lugar que se vende libros siempre hay alguien mirando y observando qué llevarse. Eso se ha perdido, el hábito de lectura. Ahora con las computadoras y los juegos y todas esas cosas, ya la gente, los libros, se han olvidado de los libros. Y aunque nuestro país invierte cada año millones de pesos en la industria del libro subvencionada, que pone a la literatura entre las opciones culturales más cercanas a la población, todavía existen muchas problemáticas que alejan a la lectura de ser una práctica preferida por el público. Yo creo que se lee, yo pienso que se sigue leyendo. Obviamente se lee mucho menos. Yo creo que eso tiene muchas causas y causas bastante complejas. Para empezar, no es un fenómeno cubano, es un fenómeno general en el mundo, que ha bajado los niveles de lectura. Y en Cuba además hay que recordar que tuvimos la terrible crisis de los años 90 donde no se publicaba o se publicaba muy poco en ediciones a veces malas. Yo recuerdo la Editorial Oriente hacía unos plaquetes que eran hojas sueltas de caseta, de manera que eso no perdura. Aunque tú quieras guardarlo, pues no perdura. Y donde hay generaciones que pierden el hábito de la lectura, las generaciones siguientes no pueden adquirirlo porque es que el hábito de la lectura básicamente se adquiere en la casa, se adquiere con la familia. Que no es solo la escuela, porque siempre se ha visto la escuela como el lugar donde los niños aprenden a leer, en las escuelas fundamentalmente, pero lo que es el hábito de lectura, la fijación del hábito de lectura es un problema de la familia. Y también
no se puede quedar ahí. Es decir, entre la escuela y la familia tampoco se puede quedar el hábito de lectura. Yo creo que también hay otros elementos sociales de la sociedad en general que pueden incidir en la creación o en la fijación del hábito de la lectura. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación masivas, entre otras prácticas de entretenimiento, han sido marcadas como una de las causas fundamentales de ese distanciamiento. Sin embargo, no puede negarse la evolución. Las industrias del libro más bien deben sumarse a ellas y aprovechar las diferentes oportunidades que éstas le brindan. En Cuba nos estamos quedando atrás con relación al libro digital, porque los jóvenes ya no leen, o sea, andan con su MP3 o como quiera que se llame el aparato, que realmente no conozco todas las variedades que tienen, y a veces tú ves que están leyendo en eso. Es decir, yo estoy convencida de que podríamos incentivar mucho el hábito de lectura si ofreciéramos libros digitales que sean atractivos para los jóvenes, porque la otra cosa es que tampoco podemos pretender que ellos consuman un tipo de literatura que no sea la que les atrae si no tienen el hábito de lectura. Pensar en otras estrategias de promoción literaria, convertir librerías y bibliotecas en verdaderos centros culturales, desarrollar planes editoriales que se avengan a los intereses de un público heterogéneo e incentivar la lectura en cualquiera de sus formatos desde edades tempranas continúan siendo pendientes por resolver. Los principales problemas que tenemos es que nuestro sistema de librería, nuestro sistema de distribución y venta del libro fue muy bien planeado para que abarcara todo el territorio. Pero el problema es que el libro no es un producto que sea igual todo y que por tanto tú sencillamente te limitas a distribuirlos. Los libros son diferentes cada título y entonces cada título tiene un lector específico y ese lector hay que encontrarlo. También hay técnicas de promoción de lectura que son aplicables sobre todo a partir de bibliotecas, a partir de círculos de lectura, que yo creo que ya para niños que son menos, que los hemos dejado solo para las bibliotecas escolares que se han empobrecido también, es una realidad. El consumo de literatura es una de las formas fundamentales de crecimiento cultural, pero tristemente puede asegurarse que existe en Cuba hoy una verdadera crisis del hábito de la lectura. Motivar esta práctica es una tarea no solo de las instituciones responsables, sino también de los medios, de la escuela y la familia. Nosotros no estamos todavía en una situación desesperada, es decir, hay recursos con los que se puede contar, se siguen haciendo libros excelentes, solo que necesitamos una política más inteligente para promoverlos, personas con más incentivos para hacerlo también. Un tema que no deja de ser polémico por las múltiples aristas que lo conforman. Lo cierto es que resulta necesario motivar a la lectura, más allá de géneros, autores o formatos. Vale la pena, para no correr el riesgo de retroceder un largo camino transitado desde y hacia la cultura por siglos de buenas letras. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la periodista Dianelis Hernández por este primer acercamiento que nos ofreces en torno al tema que nos ocupa esta semana. Ya lo decíamos, es el hábito de la lectura. Yo les recuerdo que usted también puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o se comunica también por nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural. Cuba. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le propongo conocer sobre el quehacer de las brigadas artísticas que acompañan los procesos de recuperación en Baracoa, una de las zonas más afectadas tras el paso del huracán Matthew. Será en instantes. Y cercanía dentro de la gente. Ese era su gusto, dolerse y aficiarse de hombre. Pero me iba a casar. Ya les dije a ustedes que yo ni me aguanto ni las pienso. Yo hablo y si después alguien se molesta, bueno, ¿qué se va a hacer? A mí me dieron machete para limpiar el camino, por más que le pongan piedras, eterno será su filo. A mí me dieron la voz para canción poderosa, por eso me nace tierra de las entrañas rocosas.
Próximamente las salas de cine de nuestro país exhibirán el filme ruso El cartero de las noches blancas. Será específicamente a partir del próximo jueves. Para conocer un poco más sobre este filme, recibo hoy a Joel del Río. Bienvenido. Gracias. Ante el filme ruso El cartero de las noches blancas, pudieran renovarse los infundados prejuicios de un cierto sector del público que catalogaba de clavos todos los filmes procedentes de la URSS, a partir de que algunos de ellos se atenían a un ritmo narrativo bastante lento y a la introspección psicológica más que a las reacciones físicas de los personajes. En todo caso, es una verdadera suerte que no todas las películas de la Tierra se expresen mediante los mismos códigos de retozo y entretenimiento. Y gracias a la necesidad que existen los espectadores más exigentes de diversos modos de expresar, de contar y de significar, es que podemos recomendar El cartero de las noches blancas, que significa el regreso del realizador Andrei Mikhalkov Konchalovsky, el autor de Siberiada, nada menos que Siberiada, a los inconmensurables paisajes de la taigá, a los bosques boreales y a la vegetación predominante de coníferas. Sin embargo, se equivoca quien piense que se trata de una recreación solo paisajística de la Rusia profunda y nórdica. Aquí asistimos a la vida cotidiana de personajes comunes, enfrentados a las pequeñas tragedias de la vida rural y a las miserias humanas, mientras algún cohete surca la profundidad del cielo en la conquista del cosmos. El cartero Lioka, con su lancha, es una suerte de heraldo que porta noticias, lleva a la prensa las cartas, da noticias de las pensiones y de los medicamentos, en fin, que este hombre es el vínculo más efectivo con el mundo exterior de todos los campesinos que viven en torno al lago Kenocero. De este modo, Konchalovsky, el director, se acerca al tema dominante de la soledad. Esa soledad que se vuelve inmensa en sintonía con la enormidad de los bosques y lagos por donde se mueven el cartero y su bote. El cartero de las noches blancas es entonces una película de encuentros y de despedidas, de ritmo parsimonioso y estilo contemplativo, con una cinematografía extraordinaria que persigue a los personajes y atrapa sus gestos, sus angustias y hasta sus descomposturas con una sinceridad que resulta siempre elocuente y a ratos conmovedora. En lugar del habitual melodrama, Konchalovsky se arriesga con una perspectiva episódica y desapasionada sobre un grupo de personajes añosos, taciturnos, alcoholizados, perdedores, rudos y tragicómicos. Debe añadirse que el filme está interpretado casi completamente, y esto es un mérito añadido, por actores aficionados de las mismas localidades donde se filmó. El cartero de las noches blancas representa también el eterno retorno, luego de vivir en Francia y en Estados Unidos, de un autor capaz de mostrar con indudable maestría los contornos psicológicos y sociales de esa Rusia eterna, contornos que él mismo dibujara en obras maestras anteriores como la mencionada Siberiada, pero también en El tío Vania o Romance de los enamorados. El cartero de las noches blancas está de estreno durante la última semana de octubre en la Sala 2 del Multicine Infanta y se trata, en fin, de una película excepcional que usted nunca debiera perderse si es que se considera a sí mismo entre aquellos espectadores capaces de sobrepasar aquel prejuicio que le adjudicaba la etiqueta de clavo a todas las películas rusas. Salud y suerte a todos. Muchísimas gracias, Joel. La iremos a ver, cómo no. Y tras el paso del huracán Matthew por el oriente del país, diversas han sido las iniciativas de los artistas y creadores cubanos para acompañar las jornadas de recuperación en los territorios afectados. A una de las experiencias en Baracoa nos acercamos a través del siguiente reporte. No importa cuán lejos están de sus hogares, ni tampoco las condiciones para su desenvolvimiento en la escena. El destino los pone a prueba y responden con la mejor de las sonrisas. Son estudiantes de la Escuela Nacional de Circo y del Instituto Superior de Arte, quienes junto a repentistas, el actor Jorge Ryan, Raúl Torres, María Victoria Rodríguez y su grupo, nutren el alma de los baracuenses a través de la Brigada Duaba. Hemos ido a lugares de difícil acceso y nos sentimos realmente muy contentos, muy profundamente contentos de haber estado ahí, de haber calmado, tal vez con nuestras palabras, con nuestro trabajo, casi un llanto en una sonrisa. Para nosotros es una experiencia súper importante y sobre todo para el trabajo que nosotros hacemos con la comunidad. Sobre todo los niños, que es con los que más he tenido yo la oportunidad de trabajar. Es muy lindo ver como con cada pequeña cosa que uno hace, por pequeño que parezca para nosotros, para ellos es algo muy grande. Uno se llena de regocijo, ¿no? Dice, bueno, parece que mi arte ha llegado, mi trabajo ha llegado. Eso es muy gratificante. Esto lo que hace es engrandecernos, fortalecernos.
y seguir adelante. Apuestan por ofrecer su arte en la geografía baracuense, pues borrar el quebranto provocado por Matthew está en el pensamiento que en cada jornada protagonizan los integrantes de la Brigada Artística Duaba, reverencia mediante la cultura que se agradece desde este lado del archipiélago. Rolvis Yasser y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y exactamente un día como hoy, el 25 de octubre de 2012, Santiago de Cuba sufrió el terrible paso del huracán Sandy. Más del 80% de las instituciones culturales se afectó por el impacto de este evento meteorológico. A 4 años, la Plaza Cultural de la Oriental Ciudad muestra su mejor imagen gracias a la colaboración colectiva. En este octubre se cumplirán 4 años de la muerte del maestro Eduardo Rivero Walker. El bailarín santiaguero dejó la escena desde lo físico, justo por los días que Santiago sufría las memorias y las heridas de Sandy. Casi todos los escenarios donde el Premio Nacional de Danza prestigió a la cultura se dañaron por el paso del huracán. El Teatro Martí, las tablas donde tantas veces evolucionó su compañía Teatro Danza del Caribe, lucía en ese octubre de 2012 esta realidad. Así fueron las noticias de entonces. La Fundación Caguayo y Rivero Walker trabajaron juntos en varios proyectos monumentales. Cuando se emplazó la escultura Abuelo Alán, a través de sus discípulos, Rivero le bailó a toda Cuba. Ese taller, donde los obreros artistas le conocen el secreto al bronce, engendró paisajes que solo provoca la ira de la naturaleza. Más del 80% de las instalaciones culturales se afectó por los efectos de Sandy. Con la voluntad de los santiagueros y santiagueras, sus artistas e intelectuales, las brigadas de solidaridad de Cuba y países hermanos, la plaza cultural de esta geografía sintió las bondades de la recuperación. Como reverencia al medio milenio de la villa, se dirigió un presupuesto millonario para intervenir en una treintena de obras del sector. La arquitectura cultural se fue hilvanando en complejos. Vimos recuperar la cubierta del Teatro Heredia, sus espacios exteriores y estructuras vitales para el funcionamiento. El Coloso llegó a sus 25 años con un programa donde se incluyó el talento de todo el país. El primer taller de fundición artística en Cuba recuperó su dinámica de creación y fue el soporte de las últimas noticias del evento internacional Vuelo de Bronce, el proyecto Somos y todo lo relacionado con la escultura monumental en el país. El Teatro Martí también se insertó con rapidez en la vida sociocultural de la provincia. Allí volvió recientemente Teatro Danza del Caribe junto al grupo Teatro Mestizo de Argentina para homenajear al maestro. En este octubre solo quedan las historias de Sandy en la sabiduría popular y en la oralidad de Santiago. Pero vive está la memoria del maestro Eduardo Rivero en la tierra que le vio nacer, porque en esta geografía el arte trasciende y transforma lo que natura impone. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció detalles de la 22ª edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en Holguín. Le contamos sobre la jornada de conmemoración que se organiza en Santiago de Cuba a propósito del centenario de José Soler Puig y le pusimos al tanto del quehacer de las brigadas artísticas que ofrecen su acompañamiento a los territorios afectados por el huracán Matthew. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.